Era viernes, 6 de junio de 2025, casi las 4 de la tarde. Policías estaban con perros rastreadores caminando por todos lados cerca de un pantano. En realidad, una orilla fangosa del Moccasin Creek en el interior de Arkansas, y los perros empezaron a ladrar de manera diferente. ¿Será que encontraron lo que estaban buscando? Mientras caminaban ahí con los policías, empezaron a ver, entre una vegetación densa de la ladera, ahí una silueta alta, ancha, cubierta de lodo hasta los hombros. Un hombre que había pasado casi 2 semanas escondido en las montañas Ozarks intentó correr cuando vio a los agentes acercándose a él. Dio 2, tal vez hasta 3 pasos, y fue suficiente para darse cuenta de que el cuerpo ya no tenía nada más que dar. 13 días sin cama, sin comida asegurada, con lluvia constante y terreno traicionero habían cobrado su precio, un precio, en realidad, que él no quería pagar. ¿Está bien? Lo tiraron al suelo, luego esposas, manos detrás de la espalda, cara en el lodo. El portavoz del Departamento de Correcciones de Arkansas estaba ahí, sacó su celular y fotografió el momento. Después, le diría a la prensa, con una calma casi irónica, que el tipo estuvo suelto por 1 semana y media y que probablemente ya no tenía nada de energía. La identidad entonces fue confirmada por huella digital. Grant Harding, 56 años, ex jefe de policía, asesino, condenado, violador, condenado, fugitivo, recapturado, a menos de 2,5 kilómetros de la prisión, de donde él, yo diría, creativamente, logró escapar. Así, el diablo de los Ozarks estaba de vuelta. Yo soy Marcos Campos, sean todos bienvenidos. Y para entender por qué todo el país en ese momento estaba siguiendo esa escena, ¿por qué cientos de agentes de múltiples agencias pasaron 13 días rastreando a un solo hombre en esas montañas? Es necesario retroceder un poco en el tiempo, no solo hasta la fuga de mayo de 2025, ¿ok? Es necesario retroceder mucho más. Hasta un pequeño pueblo llamado Gateway, hasta un hombre que pasó toda su vida usando un uniforme que nunca debió haber vestido. Así que ya deja tu like, tu comentario y hazte miembro, si puedes. Y vamos a los hechos. El hombre placa. Gateway, Arkansas, 450 habitantes. Una placita, una iglesia, casas dispersas entre colinas verdes. El tipo de lugar encantador donde todos saben el nombre de todos y donde una cara nueva definitivamente no pasa desapercibida. En 2016, la ciudad tuvo un nuevo jefe de policía, Grant. Tenía poco más de 40 años, cabello oscuro, porte imponente, medía 1,90 m y pesaba 120 kilos. Él llegó con cierta arrogancia, tenía la desenvoltura de alguien que pensaba que el cargo le quedaba pequeño para lo que él creía ser. Y casi de inmediato, la gente de Gateway se dio cuenta de que había algo muy mal ahí. Prácticamente de la noche a la mañana, la ciudad cambió. Grant perseguía autos sin ninguna razón aparente, apuntaba su arma a los propios ciudadanos de ahí, intimidaba a quien se cruzara en su camino. Entonces, una residente, que años después perdería a su hermano por culpa de él, resumió bien las cosas. Todo ahí simplemente se vino abajo muy rápido después de que ese tipo se volvió jefe de policía, pero Grant no había surgido de la nada. En los 35 años anteriores, él había trabajado como policía en varias ciudades del noroeste de Arkansas. En su primer trabajo en Fayetteville, tuvo problemas casi de inmediato con los supervisores y fue despedido. Después, consiguió un puesto en Huntsville, donde permaneció alrededor de 6 meses antes de renunciar. Luego se fue a Eureka Springs y fue ahí donde el patrón se hizo más claro. El ex jefe de policía de Eureka contó que Grant renunció porque estaba a punto de ser despedido por incidentes relacionados con el uso excesivo de la fuerza. En la opinión de este hombre, Grant simplemente no debía ser policía de ninguna manera, pero el sistema seguía contratando a Grant. Ciudad tras ciudad, departamento tras departamento. Cada nueva chance servindo de un trampolín, digamos, para la siguiente, hasta que en 2016, una ciudad pequeña y desprevenida llamada Gateway puso una placa con su nombre en la puerta de una oficina del jefe de policía. El cargo duró 4 meses, la chispa.
Appleton tenía 59 años y trabajaba en el departamento de abastecimiento de agua de Garfield, una pequeña ciudad vecina, allí en Gateway. Era el tipo de hombre que la gente describe con pocas palabras, pero siempre las mismas. Un tipo directo, honesto, sin miedo de decir lo que pensaba. Y fue exactamente eso lo que lo puso en el camino de Grant. En la primavera de 2016, James enfrentó a Grant directamente sobre la reparación de una patrulla policial. No fue una discusión entre bastidores, fue abierta para quien quisiera verla. Un teniente del departamento del condado vecino describió varias ocasiones, incluso en las que los dos llegaron a los golpes, se enfrentaron uno al otro en una antipatía que solo crecía en cada encuentro. Para un hombre como Grant, eso no era solo una discusión de trabajo, era una afrenta personal. Alguien se había atrevido a contradecirlo públicamente, un ciudadano común y además un empleado de una alcaldía. Quizá lo peor de todo era que el tipo tenía razón, no es bueno. El consejo municipal allá en Gateway llegó a la misma conclusión a la que los habitantes ya habían llegado semanas antes. Le dieron un ultimátum al jefe de policía que ya era problemático, ya estaba causando demasiados problemas. O renuncias, amigo, o te vamos a despedir. Grant, el orgulloso, renunció. Se fue en silencio, sin confrontación directa, sin hacer una escena. Él simplemente se fue, pero definitivamente lo que llevaba dentro no había terminado. 9 meses después, James Appleton estaba muerto. 23 de febrero. Era una tarde de jueves. James detuvo el auto al borde de la carretera, cerca de Garfield. El motivo era completamente banal. La señal de celular de él en esa región no estaba funcionando, así que detuvo el auto para intentar encontrar señal. Quería hacer una llamada a su cuñado, que en ese entonces era el alcalde de Gateway. Para no perder la llamada, James detuvo el auto en una zona abierta, ahí donde la señal era un poco más estable. En medio de esa conversación, él comentó sobre un auto blanco que se había detenido en la carretera y que empezó a rodearlo. El cuñado escuchó el comentario y luego escuchó lo que parecía ser el ruido de una puerta cerrándose. Después vino el silencio. Afuera, un vecino llamado John pasaba por la carretera cuando vio esa escena. Él regresaba del trabajo cuando vio la camioneta de James detenida ahí al borde de la carretera. Con ese auto blanco justo detrás de ella, el conductor del auto blanco le hizo señas para que pasara. Entonces, John avanzó y luego escuchó un ruido muy fuerte. De hecho, miró por el retrovisor y vio el auto blanco acelerando para alejarse. Él regresó para verificar qué había pasado. Fue cuando encontró a James inconsciente en el asiento del conductor de su auto. James había recibido un disparo en la cabeza. El auto blanco que estaba ahí haciendo todo ese desorden, como deben suponer, era de Grant. Las cámaras de seguridad ahí grabaron lo que pasó después. Esa misma noche, Grant llevó a su esposa y a su hija a cenar al restaurante. Él le dijo a su familia que, si algo llegara a pasar, quería que ellas supieran que las amaba. Y fue esa misma noche, de hecho, que un policía fue hasta allá. Grant ya estaba detenido con base en el testimonio, en las cámaras, mientras los agentes todavía trabajaban en la escena del crimen y fue llevado para ser interrogado. Él invocó el derecho a guardar silencio, no dijo ni una palabra. En octubre de 2017, Grant se declaró culpable de asesinato en primer grado. Su sentencia fue de 30 años de prisión sin motivo declarado, sin remordimiento. Nada, solo el silencio que había aprendido a usar como escudo a lo largo de toda su vida. En realidad, queda claro que ahí fue una venganza personal de él, por lo que había pasado ahí, ¿no? El tema de su despido, el pasado que dormía en una base de datos. Cuando un condenado por un crimen violento así entra al sistema penitenciario estadounidense, al menos el ADN es catalogado, entra a la base de datos. Ahí es una etapa burocrática, casi automática. Un hisopo, algunos tubos de ensayo, un código enviado a la base de datos federal que encuentra perfiles genéticos de criminales de todo el país. En el caso de Grant, ese procedimiento rutinario abrió una puerta que había permanecido cerrada durante 2 décadas. Era 1997. Retrocediendo en el tiempo, una maestra de primaria en Rogers, una ciudad de Arkansas, también fue violada dentro de la propia escuela. La investigación no llegó a ninguna parte, así que el caso quedó archivado como un crimen sin resolver. El nombre ahí, en una lista de víctimas que nunca recibieron una respuesta.
La profesora sobrevivió, cargó con ese trauma durante décadas y el hombre que hizo eso siguió siendo contratado como policía, como vimos. Pero el ADN recolectado en la prisión coincidió con el ADN de la escena del crimen, de allá por el 97. En febrero de 2019, Grant se declaró culpable también de 2 delitos de violación y recibió 50 años más de prisión, 30 por el asesinato, 50 por la violación, ahora son 80 años en total. Un fiscal que ayudó a meter a Grant tras las rejas dijo que casos así siempre sorprenden porque involucran a alguien que debería proteger a las personas. Que las agencias de seguridad tienen sus manzanas podridas, es verdad, como en cualquier otro lugar en la vida, en cualquier lugar, amigos, siempre hay algo que va contaminando para mal, pero Grant era algo así, fuera de lo común. Ese tipo ahí dijo que era una manzana realmente podrida, de esas que contaminan todo. Ahí la gente tenía miedo, era un tipo problemático, complicado. Incluso quien se le enfrentó terminó perdiendo la vida en ese último trabajo suyo. Bueno, pero volviendo entonces al crimen por el cual este sujeto fue arrestado y que desencadenó el descubrimiento de esos otros crímenes. La familia de la víctima intentaba seguir adelante. La hermana de la víctima. ¿Se acuerdan que él era cuñado del alcalde? Pues sí, su hermana después terminó convirtiéndose en alcaldesa, y ella resumió lo que pensaba toda la ciudad, como el consenso que había allí. Que un hombre como Grant nunca debería haber estado cerca de un distintivo policial. Que el sistema había fallado miserablemente y repetidas veces. Y ahora él estaba preso finalmente, pero solo hasta mayo de 2025 eso lo hizo él mismo. Era domingo, 25 de mayo de 2025, las 2:55 de la tarde. La unidad North Central de Calico Rock era una prisión de seguridad media allá en el interior de Arkansas, rodeada de montañas a más o menos 1 hora de cualquier ciudad grande. Funcionaba ahí con una rutina predecible de cualquier institución de este tipo, con turnos regulares, revisiones periódicas, cámaras repartidas por los pasillos. Y Grant en esa institución, como ya llevaba un tiempo preso ahí, empezó a trabajar dentro de la prisión. El tipo hacía algunos trabajos en la cocina, era alguien que se mantenía en lo suyo, observando toda la rutina. Muy astuto a su manera malvada de ser, y ya te cuento más detalles sobre eso. Y fue de esa prisión que un buen día, ese domingo del que les estoy hablando, él salió por la puerta principal, pero no porque su sentencia hubiera terminado, muy lejos de eso. Las cámaras de vigilancia de ahí registraron toda la escena, a Grant empujando un carrito de carga con tarimas de madera. Vestía un uniforme oscuro del tipo que usaban los agentes de ese penitenciario, muchos oficiales que trabajaban ahí. La puerta de seguridad se abrió y dejó pasar al compañero de trabajo. Nadie verificó la identidad, nadie pidió ningún documento. El hombre estaba ahí, tranquilo, con el uniforme de los tipos de allá, como si nada, llevando un carrito, ¿verdad? ¿Qué podría salir mal ahí? Una rutina predecible, como les dije, pasó desapercibida. Las autoridades concluyeron después que el uniforme no era oficial, había sido improvisado por Grant. Y ahí entra esa parte que les mencioné, esos tipos que usan las cosas para el lado malo, fíjense nada más. Había conseguido unos plumones con esa tinta fuerte de algún lugar dentro de la prisión. Como él estaba trabajando en la cocina, probablemente también en la lavandería, hacía algunos trabajos ahí dentro de la lavandería, fíjense nada más, él agarró varias y de alguna manera logró teñir su uniforme de preso, que supuestamente era blanco, y entonces lo pintó del color del uniforme de los oficiales, ¿no? De los agentes penitenciarios. Y él agarró una tapa de una lata en la cocina y logró moldear ahí una forma de insignia que se puso. Primero, fíjate. Y entonces él planeó todo de tomar el carrito, cargarlo ahí, como quien no quiere nada y pasó completamente desapercibido. Ahí debes estar preguntándote, pero ¿cómo logró hacer eso sin que nadie se diera cuenta, verdad? Entonces lo fue haciendo poco a poco, como en una escena de película, lo fue haciendo, tiñó el uniforme. Luego lo guardaba, supuestamente en un bote de basura que había, no sé si era en la celda o en algún lugar ahí. Él lograba guardarlo ahí y nadie revisaba. Recordando aquí que era una penitenciaría de seguridad media, ¿verdad, chicos? Entonces no sé cómo era la rutina ahí, en fin, él lo guardaba ahí. Después, agarró un delantal, que ya era negro, de la cocina, e hizo como un chaleco, hermano. Armó el uniforme ahí y pasó desapercibido.
¿Ves cómo es la cosa, verdad? Cuanto más obvio, más escondido está, porque el tipo logró hacer algo así. Y así esa rutina básica. Ahí la persona va cayendo en, ¿cómo te lo digo? Se vuelve tan automático que empiezas a no ver más los detalles. Y sea como sea, él logró salir de la prisión de esa manera. Entonces, supuestamente tampoco tuvo ayuda de nadie, ¿ok? Pero, en fin, él salió, empezó a huir y solo se dieron cuenta de que él había salido de ahí, mejor dicho, 2 horas después. Entonces, el portavoz del departamento admitió que hubo una falla grotesca en el proceso, ¿verdad? Alguien debería haber verificado la identidad de Grant antes de abrir la puerta. Una etapa completamente básica, ¿no? Para abrir la puerta de una cárcel, caray. Pero no se cumplió y Grant desapareció en las montañas de los Ozarks, 13 días en las montañas. La noticia salió de las fronteras de Arkansas en pocas horas. Un ex jefe de policía, condenado por asesinato y violación, escapó de una prisión usando un uniforme falso que él mismo fabricó, desaparecido en las montañas del norte de Arkansas. Y el sheriff del condado local allá dijo que temía por la gente, que Grant, o sea, era un tipo peligroso, que podría lastimar a alguien más y que todo ese desastre del sistema podría terminar aún peor. La búsqueda entonces fue inmediata, muy intensa, helicópteros, drones, perros, agentes a caballo, todos. Los Marshals, incluso de Estados Unidos, anunciaron su participación. Los Marshals son una unidad táctica de élite, sí, de patrulla y eso, en fin, todos están involucrados. FBI hubo recompensa, hubo de todo lo que se puedan imaginar, solo que el lugar a donde él huyó es bien complicado de encontrar, ¿verdad? Montaña y todo eso, terreno difícil, lleno de cavernas, construcciones antiguas, abandonadas, vegetación densa. Entonces en las primeras horas también empezó a llover y empeoró aún más. Por ejemplo, el rastro que él pudo haber dejado, y los perros ahí estaban teniendo dificultades para rastrear al tipo. Así, los días empezaron a pasar. Las autoridades pidieron que los habitantes de la región aseguraran sus casas y vehículos. Se emitieron avisos en varios condados. Ahí, los vecinos empezaron a reportar supuestos avistamientos en todo Arkansas e incluso en Missouri, el estado vecino, pero nada confirmado. En el 10º día, el Departamento de Correcciones hizo algo inusual. Divulgó una ilustración de cómo Grant podría estar luciendo en ese momento, posiblemente con barba corta y bigote. Un hombre de casi 1,90 m, más de 100 kilos, cabello castaño, ojos azules. Difícil de pasar desapercibido, ¿verdad? Si el tipo estuviera por ahí, especialmente en ciudades pequeñas, alguien lo habría visto, pero aún así, 13 días de búsqueda intensa, cientos de personas involucradas, pero nada concreto encontrado a menos de 2 kilómetros. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo más extraño de toda esta historia? Porque, de la misma manera que él pasó por la puerta, el tipo la abrió y dijo, ve, llévate tu carrito. Entonces esa ropa que llevas está medio rara, ¿no? Pero igual se fue, hombre. Já vou contar. Ya di el título aquí, pero bueno, era viernes, gente, 6 de junio, más o menos a la mitad de la tarde. Los perros rastreadores fueron llevados a un área cerca de Moccasin Creek, que es una región muy lodosa, llena de lodo, a la orilla de un arroyo en el condado de Izard. El agua había subido en las últimas semanas por causa de las lluvias, ¿verdad? Eso dificultó mucho el trabajo de los agentes ahí. Pero ese día, el nivel había bajado y el rastro estaba ahí. Los perros captaron el rastro. Finalmente, los agentes avanzaron por la ladera. Esa silueta alta y ancha apareció entre la vegetación. ¿Recuerdas que lo mencioné al principio? Pues sí, Grant intentó correr cuando vio que todos estaban llegando ahí. Pero el tipo estaba acabado, 13 días en las montañas, estaba completamente sin energía. Lo derribaron, lo esposaron, lo pusieron ahí, con la cara en el lodo, en fin, se mezcló ahí con lo que tenía en su propia alma. La patrulla fronteriza registró todo en fotos. Grant estaba boca abajo, con las manos atadas detrás de la espalda. Entregado a la Policía Estatal de Arkansas sin heridas, la identidad fue confirmada. Parte del trámite consistió en tomarle las huellas digitales. 13 días después de salir por la puerta principal de una prisión, usando un disfraz casero, Grant finalmente fue encontrado. Pero ahí está lo irónico de lo que te dije, ¿no? De la misma manera en que salió de ahí, fue encontrado a solo 2 kilómetros de donde se fugó. Piensa, los tipos revisando todo, buscando por todos lados. El tipo estaba justo al lado del penal. Imagina la cantidad de recursos que se movieron ahí y el tipo ahí, al lado del penal.
13 días. Bueno, después de eso, Grant fue transferido a una unidad de máxima seguridad en Arkansas, donde permanece hasta hoy. Y la hermana de James, la víctima de Grant, ¿te acuerdas de ella que se volvió alcaldesa, la de Gateway y todo eso? Entonces ella recibió una llamada avisándole que habían logrado recuperar al tipo, recapturar al tipo. Ella dijo que fue un alivio enorme porque toda la familia estaba muy angustiada, con miedo de represalias, no sé, algo así, y finalmente ahora estaban más tranquilos. Y poner al tipo en una prisión de máxima seguridad, ¿no? Un asesino, un violador. Todo eso también desencadenó solicitudes de esclarecimiento en el sistema penitenciario local. Después de todo, caray, van a tener que revisar los procedimientos de seguridad. ¿Cómo es que el tipo abre la puerta de la cárcel sin verificar nada? Bueno amigos, llegando aquí a nuestro año 2026, Grant, sobre toda esta patraña, se declaró culpable de fuga. Reconoció lo que había hecho y recibió 13 años más de prisión que serán consecutivos a lo que ya tenía que cumplir. Es curioso, el tipo recibió 13 años aquí, a veces ni siquiera te dan 13 años por homicidio. Ahora, el resultado final era una condena de 93 años, sumando todo para un hombre que pasó décadas usando uniformes que no merecía vestir, que usó la autoridad del Estado para intimidar a los ciudadanos, que mató a un hombre que simplemente tuvo el valor de estar en desacuerdo con él, y estaba claro que violó a una maestra y vivió impune durante 20 años mientras seguía recibiendo insignias. O sea, el tipo se fue enfermando por el poder que tenía y nadie hacía nada. Pero, no sé, viéndolo desde otra perspectiva ahora, parece que tuvo un final quizá justo, 93 años de condena y tal vez hasta tenga un tono poético en eso, porque intentó huir de la desgracia que era usando un uniforme. Ahí quizá esté la filosofía del asunto. Y luego, después, lo encontraron ¿dónde? En el lodo, sucio, a menos de 2 kilómetros de la cárcel. Y ahí el diablo de las Ozarks ya no tenía a dónde correr. Irónicamente lo arrestaron literalmente, donde su alma siempre estuvo en el lodo. Eso es todo, amigos. Coméntenme aquí. Si ya conocían este caso, dejen su opinión. ¿Cómo puede ser? ¿No es una cárcel así? É assim, pra gente que é brasileira. Ni siquiera suena tan extraño, pero en fin, es mi opinión. Comenta aquí qué piensas sobre toda esta historia, ¿vale? Te agradezco muchísimo tu compañía. Un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.